Muy bien, esa es la primera parte de una serie de cómo crear las bases de un RPG. Y vamos a hacer tanto en una aplicación de consola como en una aplicación Windows Forms, utilizando varios de los temas que hemos aprendido a lo largo de esta serie de videos. Eh, Muy bien, aquí tenemos un documento de las cosas que vamos a querer. Básicamente vamos a crear un pequeño videojuego RPG. Los requerimientos van a ser que vamos a tener un nivel, un elemento protector o un elemento base para el jugador y para los enemigos. Vamos a tener ataques. Los ataques van a ser de tipo físico y van a tener también de tipo elemental. Cada ataque va a contar con un daño base y también van a tener un modificador de daño, dependiendo de si ese ataque tiene un elemento que es fuerte o débil contra el elemento del objetivo. Las reglas que vamos a cumplir van a ser que el rayo va a ser más fuerte que el agua va a ser más fuerte que la tierra va a ser más fuerte que el fuego es más fuerte que el hielo es más fuerte que el viento y el viento va a ser más fuerte que el fuego. Y aquí vamos a poder ver una eh, pequeño diagrama de lo que queremos hacer. Ok, lo vamos a hacer con Visual Studio, como había mencionado, y vamos a utilizar clases, vamos a utilizar vectores, vamos a utilizar enumeraciones, vamos a utilizar propiedades, vamos a utilizar métodos, mucho de lo que ya hemos visto ahora. La versión actual de la aplicación lo que va a hacer es esto. Tenemos una aplicación de consola, se le setea una cantidad base de hit points al jugador, igualmente a los enemigos. Se pide al jugador que seleccione uno de los ataques. En este caso vamos a seleccionar 3. Luego nos dice que hemos atacado con un ataque del elemento tierra. Su enemigo pierde 7 hit points o health points. Luego nos dice también que hemos sido atacados con agua por parte del enemigo que tenemos como objetivo en este momento. Perdemos 8 hit points. Luego vamos a nuestro turno. Nos dice que tenemos un enemigo que tiene 93, tenía 100 y le quitamos 7, por lo tanto ahora tiene 93. Vamos a seleccionar un ataque. Ahora seleccionamos rayo. Hemos atacado con rayo, su enemigo pierde 5 hit points o health points. Nos atacan ahora con agua, perdemos 8. Ahora tenemos HP 84 y nuestro enemigo tiene 88. Ahora atacamos con viento, nuestro enemigo pierde 12. Hemos sido atacados con tierra y nuestro enemigo pierde 7 hit points. Tenemos nuestro turno, tenemos 77 hit points en este momento y nuestro enemigo tiene 76. Vamos a atacar con fuego. Hemos atacado con fuego, nuestro enemigo pierde 10. Hemos sido atacados con agua, perdemos 8. Tenemos 69 de hit points y nuestro enemigo tiene 66. Eso es lo que tiene este proyecto hasta el momento. Para ello tenemos dos proyectos. Un proyecto de aplicación de consola que solo tiene el programa y aquí es donde estamos implementando la lógica específica para la aplicación de consola.
y tenemos un proyecto shared que es un class library, básicamente una biblioteca de clases o librería de clases, donde vamos a tener las clases compartidas que vamos a poder utilizar posteriormente en el proyecto en su versión Windows Forms. Y además aquí vamos a tener la mayor cantidad de lógica de juego posible para igualmente utilizarla en la mayoría de proyectos que podamos. Vemos que tenemos en la aplicación, en la aplicación de consola, tenemos una instancia de algo que se llama Game Controller y invocamos esto, el método StartGame de este objeto objc del Game Controller. Si vamos a la definición, vamos a ver que esta clase Game Controller tiene una instancia privada que se llama player, de tipo player. Tiene una lista de enemigos que igualmente es privada. Tiene una propiedad pública que indica el turno actual. Una lista privada de ataques. Tenemos una propiedad privada de tipo enemigo. Y tenemos una serie de métodos. Vamos al constructor. El constructor es un constructor que recibe parámetros y vamos a recibir la cantidad inicial de health points para el jugador, así como la cantidad total de enemigos que queremos crear desde el principio. Creamos una instancia de stats y stats tiene varias propiedades, health points y level. Por el momento solo estamos utilizando health points, ya que todavía no estamos validando la acumulación de experiencia. Y creamos una nueva instancia de player y la asignamos a la propiedad que tenemos definida dentro de esta clase aquí arriba. Creamos una instancia de la clase random para poder generar valores aleatorios. Recorremos el total de enemigos o hacemos un ciclo por la cantidad de enemigos que hay, porque vamos a proceder a crearlos. A los enemigos les estamos seteando un health points aleatorios. Y vemos que creamos una nueva instancia de stats que se llama new enemy stats y se la pasamos al constructor de enemy. Enemy por el momento solo tiene enemy stats, el tipo de elemento y un método que busca aleatoriamente un elemento. Si volvemos al game controller, vamos a ver que después de instanciarlo llamamos setRandomElement. Esto lo pudimos haber hecho igualmente dentro del constructor de enemy. Y una vez que ya hayamos creado la instancia de enemigo, la guardamos en esta lista enemies. Procedemos ahora a crear los ataques para crearlos en la lista. Estos ataques tienen un constructor que recibe el tipo de elemento, los elementos contra los que este ataque va a ser fuerte, los elementos contra los que este ataque va a ser débil, el daño base y el modificador de daño. Entonces, rayo, OJ rayo, va a ser fuerte contra agua y va a ser débil contra tierra. Fuego va a ser fuerte contra hielo y va a ser débil contra viento, y así sucesivamente con los demás. Ahora, esto es un arreglo, aunque solo estamos utilizando un elemento, pero se ha creado como un arreglo en el caso de que queramos poner otros elementos contra los que va a ser fuerte o débil.
y que los podamos poner de una manera fácil a la hora de definirlo. Ok, luego de crear las instancias de cada uno de los ataques, los almacenamos en la lista. Ahora si volvemos al program, vamos a ver que luego del constructor invocamos este método startGame, y este startGame lo único que hace es crear una instancia de random, setea el turno actual al jugador, y el target actual es una instancia que se obtiene aleatoriamente. Básicamente obtiene aleatoriamente alguno de los enemigos que están en la lista de enemigos. Ok, luego tenemos un ciclo, un do while, mientras b salir sea igual a falso. Ok, que una vez que terminemos de codificar esto, vamos a poner una opción de que si se quiere salir, seteamos el b salir igual a true, y entonces se terminaría de ejecutar el ciclo. Tenemos dentro un switch preguntando cuál es el turno actual, y dentro de esto tenemos un case en el caso de si es el jugador y otro en el caso de que sea el enemigo. En el caso de que sea el turno del jugador, vamos a escribir en la consola información para el jugador, por ejemplo que es su turno y la cantidad de hit points que tiene o health points, y los va a obtener a partir de la llamada a un método getPlayerHP, que lo único que hace es retornar los hit points que están dentro de player stats, que está dentro de player. Luego preguntamos si tiene un target. Básicamente preguntamos si el target actual dentro de Game Controller no es igual a nulo. Eso significa que tiene un target, y si tiene un target obtenemos cuál es los hit points actuales, los hit points actuales que tiene el enemigo, e imprimimos un mensaje para ello. Luego imprimimos las opciones que el usuario tiene, leemos una tecla, imprimimos una línea en blanco para bajar de línea y que no queden las cosas pegadas. Ponemos una bandera ataque realizado en falso. Declaramos una variable objAttaque jugador de tipo ataque, y creamos una variable damage jugador que la inicializamos con 0. Luego preguntamos cuál es la tecla que el usuario o que el jugador digitó, que fue la que se leyó de consola y que está almacenada en una variable llamada ataque de tipo console key info, donde key es una enumeración de console key. Los de 1 son los que comienzan con D, son las opciones en el teclado, el que está arriba de las letras, y los que están en numpad son las opciones o los que mapean al teclado numérico en el teclado. Ok, a la parte numérica en el teclado, a los que están usualmente a la derecha. Preguntamos si seleccionó 1, vamos a atacar y le vamos a pasar el elemento con el que va a atacar. Habíamos dicho que 1 significa rayo, entonces le pasa el rayo, y tenemos una variable de salida para saber nosotros posteriormente cuánto es el daño que se aplicó, y tenemos este obj ataque jugador para tener también cuál fue el ataque que se realizó. Seteamos ataque realizado en true. Con los demás hacemos lo mismo. En el caso de que hayamos puesto algo que no sea una opción válida, imprimimos el mensaje. Okay. Y ahora en el caso de que el ataque haya sido realizado con éxito, en el caso de que el jugador o el usuario haya digitado un ataque correcto, entra a este código y seteamos el turno actual ahora al enemigo, y eso es lo que hace que el enemigo ataque posteriormente y después se nos devuelva el control. Y si
el ataque está realizado, imprimimos que hemos atacado, con cuál ataque y con cuánto, con cuánto de daño. El ataque lo obtenemos a partir de una llamada al punto toString de la variable de tipo de la numeración tipo elemento. Y ahora, como la próxima iteración del ciclo sería el turno del enemigo. El enemigo igualmente crea una variable base para el daño. Va a crear una variable de ataque y ataca al jugador. Tiene esa variable de salida. Y luego imprimimos cuál es el tipo de elemento con el cual atacó o el ataque, cuánto hizo de daño y setea el turno al turno del jugador. Por el momento todavía no está la lógica de validar si ya alguno de los dos llegó a 0 de health points, por ejemplo, para saber cuál fue el que ganó. En ese caso, como se crea una lista de enemigos, la condición de gane debería ser cuando el jugador haya vencido a todos los enemigos que están en la cola, termina el juego. O cuando el jugador haya llegado a 0 health points, terminaría el juego haciendo que el jugador pierda. Atacar jugador es un método que se ha implementado en Game Controller. Como vemos, tiene una variable entera de salida y además retorna algo de tipo ataque. En un punto getValues nos permite traer cuáles son los valores posibles dentro de una enumeración, y entonces nos da un arreglo de los valores que pueden utilizar en esa enumeración, y eso a su vez nos permite poder sacar la cantidad de elementos que puede tener ese tipo, la cantidad de elementos que pueden existir en tipo elemento o en la numeración, y eso a su vez nos permite que podamos obtener un valor aleatorio a partir de ese arreglo de valores. Entonces creamos una instancia random, sacamos la posición aleatoriamente desde 0 hasta esto sería hasta el length. Entonces sería desde 0 hasta el n-1, porque el segundo parámetro del next es exclusivo. Entonces significa que siempre va a generar algún valor entre 0 hasta el segundo parámetro menos 1. Y luego traemos el value de la posición random que le pasamos, pero si vemos el value nos devuelve algo de tipo object y necesitamos convertirlo a el tipo de dato en el que vamos a trabajar, que en este caso, como sabemos que todos son de tipo elemento, lo convertimos sin problema a tipo elemento. Luego obtenemos el ataque a partir de ese elemento aleatorio que calculamos y calculamos el daño de ese ataque que le pasamos, y posteriormente aplicamos el daño cambiando los health points o restando el damage a los health points del enemigo, y retornamos el ataque para que se pueda utilizar la información desde el lado de el programa. Como vemos, la mayoría de la lógica, de hecho toda la lógica que afecta el juego como tal, está en este proyecto Shared, y la lógica que está del lado del proyecto de Console Demo, de la aplicación de consola, es básicamente lógica de interfaz. Por ejemplo, cómo seleccionamos nuestras opciones, y el cambio de turno. De hecho, el cambio de turno no necesitaría estar aquí, podríamos hacerlo dentro del Game Controller y tendríamos
eh, no necesitaríamos hacer este cambio, tendríamos toda la lógica de juego o de la parte importante, vital del juego dentro del game controller. Y eso es lo que nos permite que posteriormente, cuando creemos la aplicación en Windows Forms, eh, simplemente tengamos que crear una interfaz y crear la mínima cantidad de código posible para la manipulación del juego, porque ya todo está creado dentro del proyecto Share.